venido conversando a través del programa sobre la situación económica. Y ya para ir terminando, Merlin, en esta última parte, pues obviamente que decíamos al inicio del programa, la situación económica es bien complicada. Es de un bajo crecimiento, tenemos un problema de balanza de pagos, tenemos un tema fiscal muy importante con reestructuración de deuda, negociaciones con el fondo, tenemos todo un tema político de gobernabilidad también, pero al final de cuentas, o sea, todo parte o termina o la solución viene porque haya mayor crecimiento económico, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y ¿cómo hacemos entonces para reactivar la economía? Y ahí el tema, yo diría, fundamental es la confianza, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puede hacer el Frente para generar confianza en los inversionistas de que esta comisión política, que es la que han presentado como equipo de transición, no es el gobierno, ¿verdad? Y que eso entonces pueda generar confianza para que haya una dinamización de la inversión y de ahí vamos con todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿cómo lo visualiza usted? Claro. Yo creo que la confianza es algo que se construye en un proceso. Y yo creo que un elemento importante para construir confianza es el diálogo permanente. A mí me pareció que tanto en la campaña como después, en los días después de que se eligió al presidente el 9 de marzo, ya el Frente, el profesor Sánchez Serén, el mismo Óscar Ortiz, daban señales de apertura, de entendimiento, de conversaciones con distintos sectores productivos. Yo, de hecho, acompañé a Óscar a visitar algunas empresas importantes del país, obviamente para poder darles un mensaje, primero de estabilidad, de respeto al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y a mí me parece que eso fue un elemento determinante. Creo que en la medida en que se vayan dando estos diálogos va a ser importantísimo para crear esa confianza, porque si de algo estamos claros todos acá, que quien genera la inversión que más aporte da en el empleo, pues obviamente es la inversión privada. Creo yo que también cuando se instaló la comisión y el profesor Sánchez Serén hacía un llamado hacia el Consejo de Crecimiento para que continuaran trabajando con él, me parece que son señales importantes de querer mantener una mesa de diálogo para generar esa confianza. Y yo creo que aquí los generadores de opinión, los medios de comunicación tienen que ser un elemento importante para poder construir este ambiente de confianza. Todos sabemos que, por ejemplo, los indicadores mundiales sobre estabilidad, sobre todos estos aspectos, incluso de transparencia que maneja Roberto, se construyen en buena parte por percepciones que se hacen en los estudios, y obviamente me parece a mí que la confianza, el diálogo contribuye a que esas percepciones vayan siendo de mayor entendimiento, y eso obviamente va a ser un elemento dinamizador. Creo yo que otro elemento importante que también escuché esta semana, que mencionaba el vicepresidente electo Óscar Ortiz, y es de iniciar un proceso de estudio de toda la legislación que tiene que ver con este clima de negocios. Hay aproximadamente unas 40 instituciones que a las empresas industriales les toca recorrer para poder operar en el país. Creo yo que mucha de la legislación nuestra, obviamente en su afán de generar transparencia, de generar candados que afecten a sectores, muchas veces entran en contradicción, y esto es algo lógico. En política económica se dan estos temas, lo que es conveniente para un sector a veces contradice, digamos, otro sector, y en ese sentido es muy importante armonizar toda la legislación, toda la reglamentación para que facilite la inversión. Creo yo que otro elemento importante que va a contribuir mucho, Luis, es y Roberto, es definir una estrategia de promoción de inversión, tanto de la inversión nacional, con ese acompañamiento e involucramiento de los actores nacionales, como de inversión extranjera directa en sectores estratégicos que nos interese al país. Y ahí creo que cobra relevancia la aprobación de las reformas a la ley de asocio público-privado, en donde tenemos que ver con visión de país, y obviamente si hay sectores como el agua, que es un sector complejo de poder involucrarlo en una ley que puede ser muy general y quizás sacarla y hacer la propia ley. Estaban hablando de que eso es lo que van a trabajar, pero sí incluir
incluir acá los sectores que obviamente requieren de mayor recursos y que también dinamizan la energía, la infraestructura vial, la agroindustria, el sector turismo, las telecomunicaciones, la parte de tecnologías de información. Creo yo que son elementos, sectores que incluidos dentro de una estrategia clara, definida y con la contratación de los mejores especialistas internacionales que en el mundo nos ayuden a traer esa inversión, creo que va a contribuir a generar buena expectativa también con el sector privado. Creo yo que una política de financiamiento privado es necesaria en el país. Hay que revisar desde el lado de la superintendencia financiera algunos criterios que hoy por hoy están obstaculizando el acceso al crédito al sector privado, y creo yo que hay que también diversificar la cartera de préstamos en términos de plazos, intereses y esquemas de financiamiento ad hoc a cada sector productivo, porque aquí a veces hacemos una línea que creemos que responde a muchos sectores, y hay que entender, por ejemplo, que el café tiene sus especificidades, pero los industriales, si les estamos pidiendo que renueven su formación bruta de capital, tenemos que darle líneas de financiamiento en ese sentido. Yo diría que esto, y finalmente definir una política, una estrategia de promoción de exportaciones, me parece que va de la mano con esa reindustrialización que el país necesita, y que esto ayudaría mucho a crear un clima de negocios que le dé señales a los privados de que este es un gobierno que quiere trabajar por ese crecimiento, y obviamente si lo hacemos bien, esperaría yo que en un año podamos tener buenos resultados. Roberto, tal vez para terminar, el punto del acuerdo de nación. O sea, Sánchez Serén ha dicho de que quiere llamar a que haya un acuerdo, pero cuando conformamos aquel grupo nosotros que promovía un acuerdo de nación, fueron ellos los que no firmaron, y Merlin estuvo también en esa negociación que tuvimos ahí con Marcos Rodríguez del FMLN y todo, y después nos dijeron que no, y firmó todo el mundo excepto ellos. ¿Cómo hacemos para creerles, Roberto? Mira, hay una frase de Stiglitz justamente criticando al Fondo Monetario en la época de los programas neoliberales, habiendo sido él uno de los promotores, pero después se convierte en crítico, es no le crean por lo que dicen, sino por lo que hacen, ¿verdad? Eso es básico, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo te puede hablar de transparencia, ¿verdad? Yo creo en la vocación de transparencia de Sánchez Serén, o sea que es una persona, pues, que, como digo, distante, pero ¿qué va a hacer, ¿verdad?, con un Sigfrido Reyes, pues, que ha mantenido una práctica de ocultar información? O sea, ahí van a tener que resolver esas contradicciones, porque yo voy a empezar a creer cuando las prácticas, ¿no? Entonces, el acuerdo de nación, pues, yo esperaría que, a ver qué se hace, cómo se construye, ¿verdad? Porque si nos vamos a veces a esos acuerdos generales solo para quitarnos presión o solo para que se convierta en un asunto mediático nada más, yo creo que ahí vamos a ir por un mal camino, porque aquí se ha ensayado mucho eso, ¿no? Yo creo que lo positivo de todo esto, y sobre todo del resultado electoral parejo, hace que la necesidad del entendimiento sea ahora mucho mayor, la presión de la sociedad por hacerlo sea mucho mayor. Los problemas que tenemos convierten también, digamos, al entendimiento en una necesidad mayor. Creo que está planteada la necesidad, pero el punto es cuál es la ingeniería política para construir. Una ingeniería política que sea creíble, ¿no?, que se aleje de los intentos mediáticos para quitar presión. Yo creo que la mejor manera, y voy a ocupar una de las cosas que decíamos cuando yo estaba en el frente, vamos de lo simple a lo complejo, ¿verdad?, que era un principio, se decía que era marxista, pero en realidad viene de mucho antes, de ir ganando confianza, entendiéndonos en cosas que sean viables técnicamente y viables políticamente. Si queremos comenzar con, a veces, primero sentemos las bases de, como se hizo en este sentemos los campos, ¿verdad? Ustedes que estuvieron en esa negociación, sentemos los campos donde puede haber entendimiento, pero de ahí demos el paso a construir, ¿no?, la ingeniería política, la metodología de cómo hacerlo, y un principio fundamental para lograr acuerdos, creo yo, son el ir de lo simple a lo complejo. En materia fiscal,
queremos hacer el gran pacto fiscal y vamos a meter ahí al IBE, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si de repente nos ponemos de acuerdo, aunque sea, mire cómo vamos a tomar algunas medidas para controlar la evasión y la ilusión fiscal, cómo tomamos unas medidas para una ingeniería financiera, digamos, que esté más proclive al crecimiento económico, a la reactivación económica. Yo creo que por ahí comencemos, dando señales de que sí se puede, porque hasta ahora solo es paja hasta el momento, ¿verdad? Es decir, todos hablan del tal entendimiento, pero hasta ahora no se ha visto. Ojalá, ¿verdad?, que sea algo serio lo que viene. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que yo creo que ahí quedan planteadas las cosas, ¿verdad? Hay muchas dudas a futuro. Yo creo que eso es lo que necesitamos que se vayan aclarando en la medida del tiempo. Estamos claros que la situación es compleja, es difícil, la situación de bajo crecimiento, la situación fiscal, que todo esto va a necesitar elementos técnicos, va a necesitar de negociaciones con el Fondo Monetario, va a necesitar de buscarle una solución técnica y política también. El FMLN también estamos claros que es mucho más político que lo que es Arena, por ejemplo, o el mismo Mauricio Funes y su equipo de trabajo, y que ha sido una elección muy reñida y por lo tanto se necesita de esos acuerdos. Así que ojalá pues que en la medida que vaya pasando el tiempo podamos ir aclarando todo esto y que en esa medida pues podemos ir enrumbando el país hacia algo mejor. Así que gracias a los dos y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.